Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Bachulto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Ve'chayu hadvarim ha'ele asher anochim etzavecha hayom al levavecha. Ve'shinantan levanecha bedibar davam. Ve'shivtecha bebeitecha ubeleftecha baderech. Ubshopecha ubkumecha. Ukshartan leot al yadecha. Ve'chayu letotafot bei ennecha. Uchtaftan al mezuzot veitecha uvesha'arecha ve'achafta lereacha kamocha. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito es el nombre y su reino por toda la eternidad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Shalom familia, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, a una nueva semana de nuestros episodios, nuestros estudios de la Parashat HaShavua, dándole la bienvenida al Señor en su día, dándole la bienvenida al Señor, bienvenida al día del Señor, al Shabbat, en este Erev Shabbat o Kabbalah Shabbat, dándole también bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando a lo largo de semana tras semana en cada uno de sus lugares, en sus casas. Algunos están moviéndose del trabajo, de otros lugares o actividades, finalizando y reuniéndose en familia, camino a casa. Otros ya están en casa, otros no han salido. De diferentes formas y circunstancias estamos reunidos a todos los que están en nuestra ciudad capital, fuera de ella también, a nivel nacional y también en las otras ciudades y países del mundo que nos acompañan una semana más. Gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad de poder conectarnos, estos medios que nos sirven de herramienta para poder hacerlo, y a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana. Así que no quiero dilatar más el tiempo en esta semana. Hoy abrimos de una manera especial, ya entrando a la recta final de nuestros estudios del libro de Vayikra. Ya estamos entrando a la recta, las últimas parashot, así que hoy vamos a sumergirnos en la riqueza de la palabra de Adonai, como todas las semanas,
Por eso, y sin más, vamos a ver cuál es nuestra Parashat HaShavua, nuestra Parashá de la semana. Nuestra parashá de la semana es la número 31 dentro de los estudios de la Torá y la número 8 dentro del Sefer Vayikra, llamada Emor, que significa habla, di. Está en los capítulos 21, 22, 23 y 24 de Vayikra o Levítico. También tenemos en el Tanaj a Ezequiel, capítulo 44, los versículos del 15 al 31. Y en el Brit Hadashah tenemos a Mateo, capítulo 26, los versículos del 59 al 66. Esa es nuestra parashá de esta semana, en la parashá Emor. Y abrimos nuestros corazones en la parashá Emor porque encontramos, como bien menciona el título, y la primera palabra del estudio de esta parashá es di, habla, comunícate, indicándonos desde el inicio que Dios, Elohim, quien menciona estas palabras, tiene algo vital, algo urgente que comunicarnos en este momento, a través de Moisés a su pueblo, pero también de la misma manera para con nosotros. Y eso me salta a mí una pregunta y quiero también hacerles esa pregunta a ustedes. En un mundo como el nuestro, en pleno siglo XXI, un mundo al que a menudo valora lo simple, lo común, lo mezclado, donde a veces parece que todo vale o cualquier cosa vale. En un mundo como ese, ¿qué significa ser santo? Porque dentro de todos los estudios que hemos estado llevando en las últimas semanas, a Jaremot, estaba Kedoshim, que era el conjunto de Parashot de la semana pasada, nos centramos un poco más en Kedoshim, pero también, perdón, en Jaremot, pero también estaba Kedoshim, también había otras Parashot, los últimos 4 episodios, si mal no me equivoco. El tema central es la Kedushá, la santidad. Aquí también habla de la santidad. Y eso en un mundo como el que estamos, en todas estas corrientes ideológicas, el tipo de cultura, el tipo de sociedad en la que se está transformando estos tiempos, en donde lo sencillo, lo común, mezclado, todo, cualquier cosa vale. ¿Qué significa ser realmente santo? La santidad o el ser santo suena como una palabra antigua, una palabra desfasada o una palabra lejana que no es tan común, no es tan cercano, no tengo tanto acceso a eso. O podría ser que este concepto de santidad es más relevante y más necesario que nunca, sobre todo en estos tiempos. Porque la Kedushá, la santidad que habla en la Parashá Amor, como también toda la Torá, y en estos últimos episodios, como también en esta Parashá, reitero, es un tema muy importante, muy central, muy relevante y necesario. En el antiguo Israel, los Kohanim, el Kohen Gadol, o sea, los sacerdotes, el sumo sacerdote, eran vistos como guardianes de esa santidad. El Kohen habla de que tenía que haber santidades. Voy a mostrarles el temario antes que me olvide. Por ejemplo, mire, son muchos temas que hablan en estos 3, 4 capítulos.
habla de la santidad de los sacerdotes, luego habla del tipo de ofrenda que se tiene que dar, que no puede ser una cualquier cosa. Estos animales no puede ser un animal fallado, perniquebrado, defectuoso, sino para el Señor tiene que ser algo perfecto, inmaculado casi. Animal perfecto, que no tenía rasguño, que no tenía mutación, que no estaba amputado, que no era deforme, que no estaba enfermo. El tipo de cosas, el tipo de animales, el tipo de personas. Ese era el uso que se daba de las ofrendas, quienes lo podían comer, quienes podían participar también, quienes no podían hacerlo. Luego también habla de, junto con eso estaban las ofrendas que eran aceptables. Y luego entramos a los Moedim, a los tiempos establecidos, a las fiestas señaladas o a las fiestas solemnes. Comúnmente la conocemos, menciona la fiesta de Pesach, la fiesta de Bikurim, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Troá, de Kippur, de Sukkot, todas esas festividades y le dice el tal día lo harás, lo guardarás, y todas esas cosas habla también en esta parashá. Luego habla del Shabbat, el séptimo día o el día de reposo, habla del Pesach, Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, habla la ofrenda de las primicias, que es Bikurim, el festival de las semanas o Shavuot, la fiesta de las trompetas o Troá, el Yom Kippur, Sukkot. También está hablando sobre la lámpara que alumbraba y que tenía que alumbrar, el propósito que tenía esto, el pan para el tabernáculo y finalmente, luego de que el tipo de santidad que tenía que tener al inicio del pasaje, del estudio de esta parashá, habla que tenía que tener, habían dos aspectos entre profanar el nombre de Dios y santificar el nombre de Dios. No vas a profanar el nombre de Dios y por el contrario vas a santificar el nombre de Dios. Y al final de este capítulo, o de esta parashá, en el último capítulo, habla de un acontecimiento, de una riña, y en esa riña, en esa pugna, uno de los participantes blasfema contra Dios. Y sin saber cuál era la sentencia, lo tienen ahí esposado, como en cuarentena, y el Señor da un veredicto, tiene que morir. Son tantas cosas en esta parashá que a nosotros nos puede dejar, ¿por qué tanto? ¿Qué hay en este aspecto? ¿Qué hay en estas cosas? Y eso nos hace pensar en el antiguo Israel, los Kohanim, el Cohen Gadol, los sacerdotes, sumo sacerdote, eran vistos como los guardianes de esa santidad. Ellos eran como un puente entre Dios perfectamente santo y un pueblo llamado a ser santo. Porque tanto como en la parashá Kedoshim, como en la parashá Emor en la que estamos, es la parashá Kedoshim se caracteriza por la frase seréis santos porque yo soy santo. Y en esta parashá Emor es santos seréis para Adonai. O son llamados a ser santos. Santos seréis por Adonai y santos seréis para Adonai. Y era un pueblo que estaba llamado a eso. Sus vidas no eran normales. Las vidas del pueblo de Israel no era una vida común y corriente como la de las demás personas.
estaban marcados por estándares diferentes porque estaban representados o tenían que representar. Esos estándares representaban al Altísimo, al Rey del universo. Por eso la vida de este pueblo no era normal, no era común. Sus hábitos, las costumbres, las leyes, los principios a los que ellos eran llamados a obedecer y ser parte de su estilo de vida, era otro estándar, el estándar de Dios, porque ellos tenían que representar a este Dios, al Rey del universo. Hoy, en esta parashá Emor, vamos a explorar precisamente eso. Veremos tres cosas principales y eso es el mapa de este estudio que quiero mencionar. Al menos tres aspectos o tres puntos dividí el mapa de esta reflexión. Primero, el llamado radical a la santidad, a la kedushá. Primero, que eran llamados a ser santos. El tema de la santidad, qué evoca, qué era y a qué eran llamados. Segundo, menciona los moedim, las citas divinas de Dios, las fiestas establecidas por Él. Eran tiempos específicos, tiempos señalados, establecidos por Dios. Que todo eso significaba. Y tercero, como siempre lo hacemos, o es uno de los propósitos principales de los estudios, es encontrar a Yeshua. ¿Dónde está Yeshua? ¿O cómo apunta Yeshua? ¿O cómo nos habla de Yeshua? Y eso es lo más emocionante para nosotros. Cómo todo esto, estos puntos en la Torá, en el Tanaj, cobra vida, cobra significado y un significado eterno, una plenitud en nuestro amado Yeshua, el Mesías. Y cómo este mensaje antiguo, puede decirse, nos impacta y nos transforma hoy, en este tiempo, bajo toda esta modernidad, bajo todas estas corrientes, como estas cosas que el Señor mencionó miles de años atrás, nos impacta y nos transforma hoy. Así que, si están listos, vamos de una vez a estos puntos para no dilatar. Primero, vemos el corazón de la parashá Emor, que es un llamado hacia la santidad. Por eso mismo, la parashá Emor comienza con instrucciones muy específicas para los Kohanim, cómo debían hacer, cómo debían asearse, cómo debían vestirse, cómo debía ser su entorno social, con quién se debían juntar, con quién se podían casar, con quién no se podían ni debían casar. Eran instrucciones muy específicas. Los sacerdotes tenían un estándar alto, porque el Señor les dice en el capítulo 21 de este libro de Vayikra, ustedes serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Perdón, un poco todavía de la garganta, si me escuchan un poco con disfónico, discúlpenme. Decía, el Señor menciona, como muchas partes de esta parashá, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de Dios. Así está en los primeros capítulos. La palabra importante, la palabra clave dentro de este capítulo, dentro de este pasú que menciono, como de esta parashá y casi todo el libro de Vayikra,
es Kadosh, santo. Y ser santo no significa solamente estar separado de ciertas cosas, sino, y más importante aún, estar separado para Dios. No es estar separado de ciertas cosas, sino estar separado para Dios, consagrado para su servicio, para su propósito. Dios establece reglas que hoy podrían parecernos estrictas para estos sacerdotes sobre cuál era su postura, lo permisible o no que ellos tenían frente al luto, con quién podían casarse, como lo mencioné anteriormente, incluso que no debían tener ni siquiera defectos físicos para tener un servicio activo en el santuario para servir a Dios. Podían participar de los beneficios como las comidas, como las ofrendas que sí, muchas de esos sacrificios, que esos korbanot eran parte de la porción de los Kohanim. Si bien alguien defectuoso, por así decirlo, con una pierna más corta, un brazo más corto, con testículos magullados, con ciertas alergias o manchas en la piel, o etcétera, 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 podían recibir de los beneficios, pero no podían tener un servicio ministerial activo en el santuario. Y uno se pregunta, ¿pero por qué tanta exigencia? Por lo mismo que venimos diciendo en estos últimos minutos, porque ellos ministraban en la presencia misma de Dios. Ellos eran los representantes directos, alguien que está representando a Dios frente al pueblo, tenía que vislumbrar, tenía que reflejar la perfección, la santidad, la pureza. Y aunque ellos no lo eran, a la misma naturaleza de Dios, dentro de todo lo posible, estaban llamados a ese nivel de exigencia. Ese nivel de exigencia exigía su familia, cómo se debía comportar sus hijos, sus hijas, con quién se debía casar, su reputación, su testimonio, su vestuario, su reacción. No podía actuar como cualquier otra persona frente a la alegría, frente a la tristeza, el dolor, el luto, la pérdida. En muchos de esos casos no podía acercarse a un cementerio, a muchos otros muertos. En ciertos casos específicos, como la familia muy cercana podía hacerlo, y tantas cosas de nivel de exigencia eran una muestra de la representatividad que ellos evocaban frente a Dios. Imaginen a un embajador que representa una nación, que representa pongamos en nuestro caso al Perú, y que este embajador esté en un país extranjero. Ese embajador no puede comportarse de una manera simple ni de cualquier otra manera que no sea lo que el protocolo del país le ordene. No puede estar a sus anchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus palabras, porque sus acciones, porque su estilo de vida refleja directamente al presidente, al rey y a toda la nación. Lo que él dice no lo dice como Pedrito el embajador, sino lo dice como que el presidente, la presidente, el rey, la reina, lo que fuese de esa nación, estuviese diciendo.
Si es algo apropiado, algo adecuado, algo glamuroso, o algo sencillo, o algo grosero, algo sin educación. Todo eso, esa imagen de lo que él dice, hace, se muestra, se comporta, él está llevando su nación y a sus líderes sobre sus hombros. Si un embajador lleva tal responsabilidad, cuánto más los sacerdotes que eran embajadores del Rey del universo. Su vida entera debía proclamar: nuestro Dios es santo, santidad a Adonai. No podía actuar como los demás. Pensemos también en un cirujano que está a punto de realizar una operación muy delicada, digamos, corazón abierto, uno de los órganos más sensibles, más delicados. ¿Se imaginan ese nivel de preparación que debe tener? Toda la sala de cirugía, todo debe estar esterilizado. Cada instrumento debe estar perfectamente, no solamente esterilizado, debe estar bien colocado, ordenado. Las personas, el personal médico, asistencial, el anestesiólogo y todo el equipo debe estar muy bien en sus posiciones, sabiendo lo que tiene que hacer. Todos ellos también desinfectados, debe ser inocuo todo, los instrumentos en perfectas condiciones, una concentración absoluta. ¿Por qué? Porque cualquier descuido podría ser fatal. Cualquier contaminación, cualquier bacteria, cualquier virus, por más pequeño que sea, cualquier tierrita, un estornudo, lo que fuese, un microbio por ahí, a un corazón abierto cuando tiene tanta exposición, podría ser fatal. El margen de error es casi nulo del que debe tener el cirujano y su equipo. Los sacerdotes, mis hermanos, realizaban una especie de cirugía espiritual mediante Dios y el pueblo. Ellos lidiaban, solucionaban, arreglaban, operaban. Ellos lidiaban con lo sagrado. La contaminación del pecado o la impureza era increíblemente seria. Pero la santidad no se limitaba a las personas. También se extendía a lo que le rodeaba, a todo lo que entraba, a las ofrendas, por ejemplo. El capítulo 22 de Baikra se nos dice que los animales ofrecidos en sacrificio debían ser tamim, es decir, perfectos, sin defecto, sin mancha. Si ustedes van a dar un regalo a la persona que más aman o que más respetan en este mundo, ¿les darían algo roto? ¿Le darían algo usado? ¿Algo manchado? Por supuesto que no. Buscarían lo mejor. Le darían no solamente lo mejor, lo más, lo más hermoso, lo que realmente exprese su amor o su respeto o su admiración. Pues asimismo Dios merece lo mejor de nosotros, porque Él es digno de toda honra, como dice la palabra.
Así que todo lo que debían traerle al Señor debía ser tamim, perfecto, sin mancha. Y ese punto nos lleva también a nosotros a comprender la santidad, no solamente de Dios, porque obviamente su naturaleza es santo, Dios es la más pura y máxima santidad, sino que también su nombre. La parashá nos habla del Hilul Hashem, de no profanar el nombre de Dios. Y por el contrario, debemos, en lugar de profanar, no profanarlo, o sea, Hilul Hashem, lo que debemos hacer, Kiddush Hashem, santificar su nombre. Hilul Hashem, no profanarlo, y Kiddush Hashem, santificarlo. Cada acción nuestra, cada palabra, cada decisión tiene el poder el de traer honra, de traer honor a nuestro Dios. Pero también, según lo que hagamos, lamentablemente puede traer deshonra también. Porque al final de la parashá, el capítulo 24, como mencioné, concluye con un blasfemo que fue severamente castigado, que nos recuerda también la tremenda seriedad de cómo nos referimos y cómo representamos a nuestro Creador. Y este llamado a la santidad, familia, no se quedó en la Torá solamente. Llegó al Tanaj y no se quedó en el Tanaj, sino que también llega hasta el Brit Hadashah porque es una sola inspiración. El apóstol Kefa o Pablo nos recuerda en su primera carta, en los versículos 15 y 16, dice, como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él mismo nos da este llamado y ese mismo llamado resuena para nosotros hoy. El mismo que habló a Israel en el desierto diciéndole, sed santos porque yo soy santo, el mismo nos llama a nosotros a ser santos. Y ese es el tema central de Emor, Kedushá, la santidad. Y teniendo en claro esa santidad, nos manda al siguiente punto, a los Moedim, a los tiempos señalados por Dios, a las citas divinas con un propósito eterno. Porque la santidad de Emor no solamente se aplica, o sea, la santidad que narra la parashá Emor, no se aplica únicamente a las personas o a las ofrendas, también se extiende hasta en el tiempo. En el capítulo 23 de Vayikra, Dios le dice a Moshe nuevamente, Vayomer o Emor, de donde es Emor, habla, Vayomer, y háblales, y diles, habla a los hijos de Israel y dile, hay algo importante que les tengo que decir. Las fiestas señaladas de Adonai, los Moedim, los cuales proclamaréis como santas convocaciones. Momentos de reunión, de congregarse, de diferentes partes, se van a congregar. Eso es una convocación. Hacer una convocatoria por un propósito especial, único, santo. Y esas convocaciones serán estas, y vienen y las menciona. Dentro del judaísmo
Se les conoce como Moedim, los tiempos establecidos o las citas divinas de Dios con su pueblo. No son simples feriados, como ya están en el calendario actual, no son vacaciones judías, son mucho más que eso. Imaginen a una familia que tiene fechas muy especiales, muy grandes, marcadas, separadas en su calendario. El cumpleaños de la abuela, el aniversario de bodas de los padres, quizás una reunión familiar anual. Esos son días únicos. No son como cualquier otro día, ¿verdad? Son tiempos para reunirse, para recordar eventos importantes, para celebrar juntos, para fortalecer más los lazos familiares. Los Moedim son así. Los Moedim sirven también para eso. Los Moedim son esas fechas especiales de Dios para con su familia, en este caso Israel, y con todos aquellos que se unen a Él. Son tiempos llenos de significado para recordar como cosas como sus grandes actos de redención, de salvación, pero también son para enseñarnos su plan profético. Los Moedim están para darnos un misterio o revelarnos o apuntarnos eh, o susurrarnos una sombra, un misterio de lo que más adelante se revelaría, un plan profético. Y ese calendario especial, la Parashá Emor, nos presenta este calendario divino. Nos habla primero de este ciclo semanal, el Shabbat, que es el descanso semanal, una señal de pacto, un deleite con nuestro Creador, un tiempo único, que es tan repetitivo porque no tienes que esperar un año, 6 meses, sino en el ciclo más básico, la semana. Luego de las semanas vienen meses, luego vienen años, y en esos ciclos también Dios tiene fiestas, los Shemitah, los Yobel, los Moedim, pero el núcleo, por así decir, es Shabbat. La célula, la unidad mínima de estos Moedim es Shabbat, el descanso semanal, la señal de pacto entre Dios y su pueblo, que es un deleite porque en él descansó, en él disfrutó, por así decirlo, lo que había hecho. La siguiente festividad, perdón, es la fiesta de Pesaj, en donde se celebra la redención de la esclavitud de Egipto. También está la fiesta de Hamatzot o panes sin levadura y la fiesta de Bikurim, de primicias. Está la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, luego conocido como la fiesta de Pentecostés, que es originalmente la fiesta de la cosecha y el tiempo en la que se conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Más adelante en el año está Yom Teruah o Teruah o la fiesta de las trompetas, que es un llamado a despertar, a un despertar espiritual, a un momento de arrepentimiento, de hacer introspección, de decir, sí, yo pertenezco a Dios, pero tengo cosas en mí que me pertenecen que no le agradan a Él. Por eso también está otra festividad como el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, que es el día más santo del año, porque servía para una expiación no solamente personal, sino a nivel nacional por el pecado del pueblo.
Y finalmente nos menciona la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, como muchos lo conocen, recordando, entre otras cosas, la provisión, la compañía, la presencia fiel de Dios para con su pueblo. No solamente un momento, sino durante todos los años en el desierto. Y al final de esta fiesta de Sukkot celebraban con la cosecha. Y eso generaba una gran alegría, un gran gozo. Hace unos días, una amiga, hace muchos, muchos años me escribió, que tampoco no tenía comunicación con ella, me escribió y me preguntó, Israel, estoy viendo la serie de Chosen y, y quería saber qué era Sukkah. Yo le pregunto, pero ¿bajo qué contexto el Sukkah? Lo que pasa es que dentro de la serie vi esto y me mostró una oración que había escuchado. Y le expliqué. Sukkah es literalmente una tienda, una cabaña. Y le expliqué por qué estaba eso, por qué es. Pero bajo la mentalidad hebrea, bajo la mentalidad judía, esa cabaña es más como concepto que una simple tienda, un simple tabernáculo. Y le mencioné todo lo que significaba la compañía, la provisión, el cuidado. En medio en medio de la nada, el pueblo de Dios estaba acompañado. Tenía pan que le caía a la puerta de la casa. No tenía que irse a la esquina a comprar pan o caminar varias cuadras o una larga distancia. Abría la puerta de su casa y de ahí nomás llegaba. De las rocas sacaba agua. La carne, el buffet venía volando hacia ellos. El calor o el frío no eran problema porque para eso tenía también una respuesta. Había una columna de fuego en las noches en el frío del desierto y una columna de nube que bloqueaba, de cierta manera daba sombra en medio del desierto. No hay edificios, no hay palmeras, no hay esas cosas. Y en medio, no era un día, no era un mes, no fue un año, no fue un lustro, una década, fueron 40 años. Lo que representaba esa Sukkah o básicamente la provisión, la compañía de Dios, la permanencia de Dios con ellos. A lo largo de miles de años, incluso en los momentos más oscuros de la diáspora, de la deportación, de la separación del pueblo de su tierra, el pueblo judío ha guardado estas festividades, ha guardado estos moedim. Así han sido estas fiestas como pilares, han sido como anclas para formar su identidad, su fe, también su esperanza. Qué testimonio tan fuerte, tan poderoso de la fidelidad de Dios, de la permanencia de su palabra. Que en medio de la nada, Él me haya provisto, Él se ha preocupado por mí, Él me ha sustentado. Que en medio de la angustia y la esclavitud, Él me rescató y me salvó. Él me entregó un pacto cuando yo no era nada. Hizo una alianza conmigo, entregándome su ley, su propósito. Y aquí viene algo muy importante para nosotros como creyentes mesiánicos, que creyentes en el Yeshua, como Mashiach, que nos dice Shaliach Shaul o apóstol Pablo, lo dice en la carta de
segunda de Colosenses, si mal no me equivoco, versículo 16, versículo 17, nos da claves, nos dice cosas, nos da tesoros, puntos únicos, importantes sobre estas fiestas, porque Él dice, por tanto, nadie os juzgue en cuestión de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta o en Rosh Hodesh, en Luna Nueva o en Yom Tov, en Días Buenos o en Shabbat, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Las fiestas son una sombra, un anticipo, como dije la semana pasada, el episodio pasado, una maqueta profética. ¿Y cuál era la realidad? La sustancia, el cuerpo de esa sombra, pues la persona de Mashiach, Yeshua. Y eso nos lleva a ese tercer y último punto. Yeshua es nuestra santidad. Yeshua es nuestro sacerdote. Yeshua es nuestro cumplimiento perfecto de estos tiempos señalados. Es aquí, en la persona de Yeshua, familia, en donde toda esta parashá Emor, con sus leyes de santidad, con sus fiestas señaladas, con sus principios, explota, eh, eh, ¿cómo decir? Resplandece, da un detonante, una explosión con un significado glorioso y eterno para todos nosotros. Porque todo está para allá, y como todo es toda la Torá, el libro de Levítico, apunta a Yeshua. De muchas formas. Por ejemplo, Yeshua es nuestro sumo sacerdote santo y perfecto. ¿Recuerdan las altas exigencias para los sacerdotes levitas? Ya hablé de esto, de estas cosas, episodios pasados. Busquen la parashá Emor en temporadas pasadas. El corto, el cojo, el ciego, el que tenía gota, ceguera, sarnoso, eh, eh, testículo magullado, infértil, y tantas formas como eso lo podríamos interpretar hoy día, cómo se aplicaría espiritualmente para con nosotros y con quién se debía casar, cuál era el tipo de yugo que debía tener, por así decir, las relaciones interpersonales, sentimentales, un nivel de exigencia muy alto, que ya hemos hablado, que también estoy seguro han leído en esta semana lo que es la porción. Eran altas las exigencias que tenían los levitas. Su santidad, su pureza, no debían tener defectos, debía tener una ausencia de defectos. Todo eso era un reflejo tenue, un reflejo pálido, una sombra de la santidad perfecta de nuestro verdadero sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach. En el libro de los Hebreos se nos presenta, especialmente en el capítulo 7, versículo 26, como nos dice el autor, dice, lo leí también la semana pasada, que lo tengo apuntado aquí, porque tal sumo sacerdote nos convenía como tanto, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los sacerdotes, los levitas,
aunque eran dedicados, aunque eran consagrados, aunque eran llamados a un nivel de exigencia y de santidad muy alto, igual eran hombres pecadores que necesitaban ofrecer sacrificios por sí mismos. De eso hablamos también en el episodio pasado. Pero Yeshua, nuestro sumo sacerdote, es perfecto, sin pecado. Y su mediación, su obra es eterna. Si los sacerdotes eran como médicos humanos, dedicados, pero también eran susceptibles a enfermarse, Yeshua vendría a ser el médico divino, perfectamente sano, que trae sanidad y vida eterna. Uno no puede pensar que un doctor, un médico no se enferma, se enferma. También tenía esas limitaciones, pero Yeshua no. Por eso era nuestro sumo sacerdote santo y perfecto. Pero también es nuestro sacrificio santo, perfecto, sin mancha. ¿Recuerdan que mencioné que las ofrendas debían ser perfectas, sin defecto? Yohanan el Bautista, al ver a Yeshua, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Kefa o Pedro nos confirma en su primera carta, versículo 19, que dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa del Mesías como un cordero sin mancha y sin contaminación. Yeshua mismo fue la ofrenda perfecta, el cordero sin mancha, el cordero tamim, que se entregó una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote o el sacerdote, Él es la ofrenda, pero también Él es el cumplimiento y el Señor de esas fiestas solemnes, de esos Moedim. Porque Yeshua es la sustancia de esas sombras. Si esas festividades eran sombras que nos mencionaban o nos apuntaban a Yeshua, Él es la sustancia de esas sombras. Él es el cumplimiento de esas fiestas. Él es, como lo dice en 1 Corintios, Él es nuestro Pesaj, nuestro Cordero Pascual, o sea, santo, perfecto, pero sacrificado por nosotros, porque su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado. Él es nuestro Bikurim, nuestras primicias, porque es el primero en resucitar de entre los muertos, garantizando así, mostrando así que ni la muerte tenía potestad sobre él. Y eso nos garantiza a nosotros nuestra propia resurrección, como lo dice 1 Corintios 15:20. Él es nuestro Shavuot, porque envió el Ruach Elohim, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo para escribir su ley, su Torah en nuestros corazones y darnos poder para poder vivir vidas santas, como nos dice en Hechos capítulo 2. Y también vemos las fiestas las altas fiestas, las fiestas de otoño, como Yom Teruah, Kippur, Sukkot, que nos hablan proféticamente de su segunda venida, del juicio final, de la redención completa de toda la creación, no solamente de nosotros, y de el establecimiento de su reino eterno. Así que cuando nosotros, como creyentes en Yeshua, celebramos estas fiestas que nos apuntan a su segunda venida,
cuando lo hacemos, disfrutamos, participamos, honramos de estas fiestas, no lo hacemos como que, bueno, Yeshua todavía no lo ha cumplido. No lo hacemos como que Yeshua, como si no hubiese venido. Todo lo contrario. Nosotros celebramos estas fiestas con Yeshua, viendo su rostro en cada detalle, en cada forma, en cada festividad, en cada una de ellas, como Él mismo llenó de significado. Cuando Pesaj llega, no solamente recordamos el éxodo que pasó en Egipto, sino celebramos con un gozo único que te llena, que te desborda, de que Yeshua, nuestro Cordero, nos ha liberado de la tiranía del pecado y de la muerte. Y Yeshua es nuestra santidad, porque encontrada y vivida en Él, por Él y para Él. Y si Yeshua es nuestra santidad, falta una pregunta. ¿Cómo podremos ser santos hoy? Tratando de cumplir una lista interminable de reglas y hacerlas por nuestra propia fuerza? Definitivamente no. Hebreos 10:14 nos dice, porque por una sola ofrenda, hablando la de Yeshua, hizo perfectos para siempre a los santificados. Primera de Corintios 1:30 nos asegura que más por él estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestra santidad está en Él. En Él es que somos santos. Somos apartados para Dios a través de Yeshua. Y por el poder de su Ruach, de su Espíritu Santo que vive en nosotros, ser santos significa que nuestras vidas deben ser transformadas por su Espíritu. Deben ser transformadas por su presencia. Y nuestras vidas deben reflejar su amor, deben reflejar su justicia, deben reflejar su pureza en un mundo que necesita desesperadamente ver a Dios. Que tratan de buscar a Dios y creen que lo ven en todas partes, en todas ideas, en todas las religiones, pero Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente en muchos creyentes, en muchos hijos de Dios, no ven a Dios. Por eso el mundo está buscando a Dios por otros lados, porque en donde lo deberían ver no lo ven nunca. Mis queridos hermanos, hermanas, familia, la Parashá Emor, esta porción de habla, no es simplemente un conjunto de leyes antiguas, desplazadas u olvidadas. No. Es la voz viva, la voz fuerte, clara y palpitante que nuestro Dios nos sigue llamando hoy. Nos llama a una vida de santidad, a una vida apartada para Él y nos invita a sus fiestas, a sus citas divinas, sus moedim, para que nosotros entendamos cada vez más su gran plan de redención. Y sobre todo, nos muestra con claridad que todo está llamado, todo este plan, toda esta santidad, todo se centra, todo se cumple y todo se hace posible en nuestro amado Señor, en nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach.
termino con esta pregunta. ¿Cómo entonces vemos esto para nosotros hoy, en este tiempo, para nuestra comunidad, para nuestra casa Bejarrot, para todos como en nuestro tiempo, nuestra época, este mes de mayo 2025? ¿Cómo se ve todo esto para nosotros hoy? Primero, debe verse en nuestra vida personal. ¿Cómo podemos esta semana hacer objetivos claros, medibles, alcanzables? ¿Cómo podemos este día? Y cuando lo superes, ¿cómo puedo esta semana ser más intencional en vivir apartado para Dios, consagrado para Dios? Quizás en las decisiones que tomamos, en cómo usamos nuestro tiempo, porque también nuestro tiempo puede ser santificado y que también a través de nuestro tiempo podemos santificar a Dios. En las palabras que salen de nuestra boca, ¿cómo podemos en esta semana ser más intencionales en ser santos para Dios? Eso es en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria, en conjunto, como cuerpo del Mesías o como congregación, como quejilá, como comunidad. ¿Cómo podemos ser una luz tan brillante que la gente de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, ¿por qué no?, vea nuestras buenas obras, nuestro amor mutuo, no que nos estamos peleando, no que estamos criticando, no que no me siento con esa persona, no, sino que vean nuestro amor fraternal, nuestro amor genuino de hermanos, de familia, mutuo, nuestra integridad, nuestra compasión por los necesitados. No es que nosotros nos ven necesitados de que me ayuden, de que me socorren, de que estoy sufriendo, de que me escuchen. No, no, no. No quiere decir que no tenemos problemas. Pero si estamos preocupados, ensimismados o enfocados en esas cosas, es que tenemos la mente y el corazón en eso y no en Dios. Eso es vivir como cualquier otro mundano que no tiene a Dios. Así vive el mundo. Pero un hijo de Dios separado para ser, o que es un pueblo adquirido para Dios, separado y llamado a ser santo, no puede vivir ni pensar así. Que la gente vea todos esos atributos, el amor, la integridad, la compasión, y que todas esas cosas glorifiquen a Dios. Eso es hacer Kiddush Hashem. Eso es santificar el nombre de Dios. Y cuando yo converse y cuando hable, y la gente sepa que yo soy judío mesiánico o judía mesiánica o soy creyente o que yo asisto, que yo voy a la iglesia, a la congregación o a la sinagoga, porque la gente lo sabe, en algún momento me he identificado, saben que no soy como, cuando me escuchen hablar, no me escuchen vulgaridades, no me escuchen palabras soeces, no me escuchen lisuras, no me escuchen eh, chisme, raje, murmuración, desgano, eh, pesimismo. Eso es Hilul Hashem, eso es profanar el nombre de Dios. Porque la gente va a decir, ¿y así vas a la iglesia? ¿Y así hablas de Dios? ¿Y así eres hermano? ¿Así eres hermana? Como dicen comúnmente.
pues no eres muy diferente a mí. No eres muy diferente a los que viven por ahí, a los que con los que me reúno constantemente. Y que digan eso de nosotros, eso es hacer Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Pero que vean características de la naturaleza de Dios a través de nosotros, eso es hacer Kiddush Hashem, santificar su nombre. Yo les animo hoy a aferrarse, a abrazar con gozo este llamado de parte de Dios a la santidad. No como una carga pesada, no como lo que es un privilegio glorioso de ser embajadores, de ser representantes, de reflejar a aquel que nos llamó y se entregó por nosotros. Y este es un camino de transformación diaria, como lo vengo diciendo siempre desde hace muchos años. La salvación es instantánea. Y amén por eso. Pero la santificación es un paso constante. Uno no se hace santo de la noche a la mañana. Uno es salvo por la obra que ya hizo nuestro Señor. Somos santos en potencia. Somos llamados a ser sacerdotes, reyes. Lo somos en potencia, potencialmente, posicionalmente. Es un caminar diario. Hoy no soy el que seré todavía, pero hoy voy a ser más, mejor de lo que he sido ayer. Y al día siguiente igual. Hoy, ¿cómo te puedo agradar un poco más, Señor? ¿Cómo puedo ser mejor de lo que fui ayer? Con mi estilo de vida, con mi andar, con mi pensar. ¿Cómo? Y ese proceso, poco a poco, a poco, llegaremos a una etapa en la que digamos, wow, la gente dirá, ¿y ese eres tú? Yo te conocí en otra etapa. Tú eres el que hablabas así, pensabas así, te escapabas del trabajo, tenías esto, este estilo de vida. Es un privilegio poder ser embajador y ser un reflejo de aquel que nos ha llamado. Que esa transformación diaria de permitir que el Ruach, el Espíritu del Señor, nos moldee más y más y más y más a su imagen. Que Adonai nos ayude a escuchar su voz en Parashá Emor, como en otras. Dice, Emor Adonai Moshe, y habló el Señor a Moisés. ¿Por qué? Porque tenía algo importante que decir. ¿Qué cosa? Yo te llamo yo te llamo a la santidad. Yo te llamo a que tú me representes, a que tú seas como lo soy yo, a que tus estándares no sean como el resto, porque yo te separé para mí, yo te salvé, no para que seas como alguien del montón, para que seas diferente. Que el Señor nos ayude a escuchar su voz y a responderle de la manera adecuada, que es con vidas consagradas a Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, gracias Padre por este privilegio. Gracias por esta oportunidad y la riqueza que tú nos das en esta parashá, de ser llamado un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo elegido por ti, de representar y reflejar tu presencia
tu nombre y tu santidad. Te pedimos, Señor, que tu espíritu, que tu ruaj nos llene, nos domine, Señor, para vivir cada vez más acorde a ti, más agradable a ti, más cerca a ti, que eso es la santidad. Estar cada vez más cerca a ti, con que mi vida te refleje de una mejor manera. Gracias, Señor. Y permite que esta enseñanza no quede simplemente como información, sino también que transforme mi vida. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Y amén. Amén, familia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Perdonen un poco la energía, un poco todavía a veces con la salud, quizás me escuchan disfónico, un poco apagado, perdónenme. Gracias al Señor estoy bastante mejor de lo que estaba. Estas semanas han estado un poquito ahí golpeándome, pero aquí estamos. Gracias al Señor siempre aquí en victoria, en victoria. Y quería también agradecerles a ustedes por su compañía, por su sintonía, por su apoyo, por las contribuciones. Gracias a cada uno de ustedes por bendecirnos con sus oraciones, con sus contribuciones, con su presencia, con su compañía. Muchísimas gracias. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Les recuerdo que mañana continuamos nuestro servicio de Shabbat en el servicio central a partir de las 10:30 de la mañana. Nos estamos reuniendo para disfrutar de este día del Señor en familia, en su casa. También estamos a 15 días, 2 semanas de celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Hoy es el día número 34 del conteo de Omer. Olvidé hacer la brajá del conteo de Omer al inicio. Estamos ya en el día 34 del conteo de Omer. Estamos muy cerca de la fiesta de Shavuot, que lo vamos a estar celebrando el domingo 1 de junio a las 5 de la tarde, que estoy hablando. Creo que aquí lo tengo en pantalla. Sí, domingo 1 de junio a las 5 de la tarde estamos celebrando nuestra fiesta de Shavuot. Así que estén pendientes. Todos los que han podido disfrutarlo y celebrarlo, pues es la oportunidad para poder hacerlo. Los que no, les invito a que lo puedan participar, puedan disfrutar, puedan conocer y esto que hemos estado mencionando a grosso modo, cada fiesta, cada tiempo establecido por Dios, revela un misterio, una sombra dentro de su plan eterno. Así que el domingo 1 de junio a las 5 de la tarde estamos celebrando nuestra fiesta de Shavuot. Sin más, quiero agradecer a todos ustedes nuevamente a la ciudad de Orlando, Miami, Michigan, Chicago, Texas, Santo Domingo, Higüey, Barahona, en Colombia, en México, en DF, se me van los nombres, en México, en Venezuela, en Colombia, en Chile, que nos escriben, en Argentina también, que nos escuchan mucho, y al otro lado del charco, en Europa, en Bélgica, en Francia, en España, en todas las Islas Canarias. Gracias, en tantos lugares, en donde quiera que estén, también en nuestro país, en el Cusco, en Lima, en Lima provincias,
en lo que es Santa Rosa, Ancón, a toda nuestra familia de Guaral, en Barranca, está Paramonga, también están en Trujillo, Chiclayo, pues tantos lugares. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite llegar a tantos lugares. Así que si consideras que esto ha sido de bendición para ti, te pediríamos por favor también que nos apoyaras en esta plataforma con un me gusta, comentando también los videos, qué parte te ha gustado, qué ha sido de bendición, un testimonio, un agradecimiento. Pues a nosotros nos encanta también poder saber de ustedes, leer sus testimonios, orar muchas veces, a veces colocan pedidos de oración. Escríbelo también en los comentarios. Y si es que tú eres nuevo, no estás suscrito a esta página, pues te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que puedas recibir más contenidos como este, más mensajes, más estudios, más reflexiones que esperamos en Dios que sean de bendición para tu vida. No solamente sea información, sino que sea de bendición para ti y para otros también. Compártelo con otras personas. A un botón, a un clic, según el dispositivo que nos estés mirando, de poder compartir y bendecir a otras personas. Sin más, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga grandemente. Besará Hashem, si así Él lo permite, con su ayuda, nos estaremos encontrando la próxima semana en un nuevo episodio. Que tengan todos muy buenas noches. Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Y si deseas escucharlo nuevamente, te comento que ahora puedes hacerlo a través de tu plataforma de podcast favorito. Sí, Bejarro Yeshua ahora está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otros. Puedes compartirlo a tu familia, amigos y muchas más personas. Que Dios te bendiga.